¿Alguna vez han sentido que entrar en una casa ajena es como meterse en la boca de algo que tiene hambre? No hablo de robar, eso es para principiantes. Hablo de la invasión silenciosa, de esa adrenalina de tocar objetos que no te pertenecen mientras el dueño no está. Mi nombre es Elena, y mi trabajo, si es que se le puede llamar así, consiste en recuperar lo irrecuperable. Documentos de divorcio escondidos, herencias no declaradas, fotos que podrían arruinar una carrera. Soy una sombra con llaves maestras. Pero lo de la casa de la calle Magnolia fue distinto. Desde el inicio, el aire se sentía espeso, como si estuvieras respirando dentro de una tumba recién abierta. Mi cliente era un tipo de esos que huelen a dinero rancio y desesperación. Me pagó una cifra con demasiados ceros para entrar en la mansión de una anciana que acababa de morir. Solo quiero el relicario de plata que está en el sótano, me dijo. No toques nada más, no mires nada más, y por lo que más quieras, Elena, si escuchas agua correr, vete. En ese momento me reí. Pensé que era el típico rico con supersticiones de pueblo. ¡Qué error tan estúpido! Llegué a la mansión a las 3 de la mañana. El jardín estaba muerto. Las ramas de los sauces llorones colgaban como dedos esqueléticos rozando el techo de mi auto. Forcé la cerradura de la puerta trasera con una facilidad que me dio escalofríos. La casa me dejó entrar. Casi parecía que me estaba invitando. Al cruzar el umbral, el olor me golpeó. No era el olor a humedad común. Era un aroma a lodo, a río estancado y a ropa mojada que lleva siglos pudriéndose al sol. Saqué mi linterna y el haz de luz cortó la oscuridad del recibidor. Todo estaba cubierto por sábanas blancas. Los muebles parecían fantasmas sentados en círculo, observándome. Subí la intensidad de la luz y busqué la puerta del sótano. Cada paso que daba sobre el parqué sonaba como un hueso rompiéndose. Crack, crack. Me detuve en seco. Escuché un goteo. Ploc, ploc. Venía de arriba. Pensé en una tubería vieja. Me obligué a ignorarlo y bajé las escaleras del sótano. El ambiente allí abajo era gélido. Mis pulmones soltaban vapor con cada exhalación. Empecé a registrar los cajones de un escritorio antiguo, buscando el dichoso relicario. Encontré cartas, dientes humanos envueltos en seda, fotos de niños con los ojos tachados con alfiler, pero nada de plata. De pronto, el sonido cambió. Ya no era un goteo, era el sonido de alguien arrastrando una sábana mojada por el piso de arriba. ¡Shh! Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando contra mis costillas. «Hola», susurré. «¿Qué pregunta más idiota? Nadie responde a eso en una casa supuestamente vacía». Entonces lo oí. Fue un suspiro, pero cargado de agua, como si alguien intentara hablar con los pulmones llenos de líquido. Un lamento que no empezó como un grito, sino como un sollozo ahogado que se te metía por debajo de las uñas. «¿Dónde están?» La voz era una vibración que hizo que los frascos de las estanterías temblaran. No era un fantasma de película. Era algo físico, algo pesado. Escuché cómo algo golpeaba la puerta del sótano desde arriba. No era un puño. Era como si un bulto de carne húmeda se estrellara contra la madera. ¡Bam! El miedo me activó el instinto de supervivencia. Encontré el relicario al fondo de una caja de puros. Lo guardé en el bolsillo y busqué otra salida. No iba a subir por donde ese algo estaba esperando. Había un pequeño tragaluz a ras de suelo. Apenas un rectángulo de vidrio reforzado. Me subí a unas cajas, rompiéndome las uñas contra el marco de metal. Estaba trabado. Escuché que la puerta del sótano se abría lentamente. Las bisagras chillaron como un animal herido. No miré. No quería ver. Pero la curiosidad
Es una maldición. Por el rabillo del ojo, vi una figura descendiendo los escalones. No caminaba, se deslizaba. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su vestido blanco estaba pegado a su cuerpo, goteando un barro negro que manchaba los escalones. El pelo, largo y enmarañado como algas marinas, le cubría el rostro, pero pude ver sus manos, dedos largos, sin uñas, con la piel blanquecina y arrugada, de quien ha pasado demasiado tiempo sumergido. Y el olor, Dios, el olor a pescado podrido y alcantarilla, era insoportable. Me pegué a la pared, tratando de ser invisible. Ella se detuvo a mitad de la escalera. Se quedó quieta, con la cabeza ladeada. El sótano empezó a inundarse. No sé de dónde salía el agua, pero en cuestión de segundos me llegaba a los tobillos. Estaba helada. Mis hijos no están en el río, gimió ella. Su voz sonaba como burbujas estallando en sangre. De repente, la figura se retorció. Sus articulaciones tronaron como ramas secas, y se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. No gritó el clásico «¡Ay, mis hijos!», soltó un alarido de puro odio visceral que me reventó los oídos. Logré romper el tragaluz con el mango de mi linterna, cortándome profundamente la palma de la mano en el proceso. El dolor fue un chispazo eléctrico. Trepé desesperadamente mientras sentía unos dedos fríos y resbaladizos cerrándose alrededor de mi bota. Tiró de mí con una fuerza brutal. Sentí cómo mi tobillo se desencajaba con un pop seco y agónico. Grité, pateé con la otra pierna, y por puro milagro, mi bota se soltó, quedándose en la mano de esa cosa. Salí al jardín, arrastrándome por el lodo, jadeando, con la sangre de mi mano mezclándose con la tierra. No miré atrás hasta que estuve dentro del coche, y arranqué el motor. Llegué a mi apartamento temblando, empapada, y con un dolor insoportable en el pie. Tiré el relicario sobre la mesa de la cocina. Necesitaba un trago. Necesitaba entender qué diablos había sido eso. La Llorona, en pleno siglo XXI y en medio de la ciudad, era ridículo. Pero mi pie amoratado y la bota perdida decían lo contrario. Encendí la luz de la cocina y examiné el relicario por primera vez a plena luz. Era de plata vieja, grabado con iniciales que no reconocí. Lo abrí, esperando ver la foto de algún antepasado del cliente. Mi corazón se detuvo. Dentro no había una foto. Había un pequeño mechón de pelo infantil, húmedo y lleno de arena, y una nota escrita con una caligrafía temblorosa que decía: «Gracias por guardarlos. Ella nunca los encontrará mientras el círculo no se cierre». En ese momento, el goteo comenzó de nuevo, pero no venía del techo. Venía de mi propia mochila, la que había dejado en el suelo. Abrí la mochila con manos temblorosas. Dentro, además de mis herramientas, estaba el objeto que la entidad me había quitado en el sótano. Mi bota. Pero no estaba vacía. Dentro de la bota había 2 huesos pequeños, humanos, pulidos por el agua del río y todavía fríos al tacto. El giro de estómago fue instantáneo. Mi cliente no quería el relicario para recordar a nadie. El relicario era una trampa, un ancla. Al sacarlo de la casa, había roto el círculo de protección que mantenía a esa cosa confinada. Escuché un susurro justo detrás de mi oreja, tan cerca que pude sentir el frío húmedo en mi cuello. «Gracias por traérmelos a casa. Ahora solo faltas tú». Miré hacia el pasillo de mi apartamento. El suelo estaba cubierto de agua negra, y al final del pasillo, la mujer del vestido blanco me sonreía, mostrando una hilera de dientes afilados y amarillentos, mientras extendía sus brazos hacia mí. Relato número 2. Hay cosas que simplemente no cuadran, ¿saben?
cosas que el cerebro intenta ignorar para que no te vuelvas loco. Como ver una zapatilla de niño tirada en mitad de la carretera. O una puerta abierta en una casa que sabes que está abandonada. Te genera ese picor en la nuca, esa sensación de que algo está mal en la Matrix. Mi nombre es Marcos y trabajo en el servicio de limpieza municipal del turno de noche. Es un trabajo solitario, aburrido y a veces asqueroso. Pero pagan bien por recoger lo que la gente decente no quiere ver a las 3 de la mañana. Aquella noche de octubre, la niebla en el sector 4 era tan densa que apenas podía ver el capó del camión. El Parque de los Sauces, un lugar que de día es el corazón del barrio, de noche parece un cementerio de juegos infantiles. Los columpios chirrían con el viento, y las sombras de los árboles parecen estirarse para atraparte. Fue entonces cuando lo vi, justo debajo de la farola fundida que da a la entrada sur. Un carrito de bebé. No era uno de esos modernos de 3 ruedas y diseño aerodinámico. Era un modelo viejo, de esos grandes, con ruedas de metal y una capota de tela rígida que parecía haber sido blanca hace 30 años. Estaba ahí, perfectamente aparcado en mitad del sendero de gravilla. Solo. Maldita sea, mascullé, frenando el camión. Otra vez los bromistas de la universidad. Me bajé con la linterna en la mano. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni coches a lo lejos, ni el motor de mi propio camión parecía sonar. Solo el crunch de mis botas sobre la grava. A medida que me acercaba, el olor empezó a cambiar. No olía a basura, olía a ozono, como justo antes de una tormenta eléctrica, pero mezclado con algo dulce, como flores muertas. Apunté con la linterna al interior del carrito. Estaba vacío. Bueno, casi. Había una manta de lana azul, roída por las polillas, y una pequeña mancha roja en el centro, que parecía óxido o sangre seca. ¿Hay alguien ahí?, grité hacia la oscuridad de los sauces. Nadie respondió, pero el viento sopló y el carrito se movió unos centímetros hacia atrás. Mis sentidos se pusieron en alerta máxima. Soy un tipo grande. He estado en peleas, pero sentí una debilidad en las rodillas que no supe explicar. Decidí que lo mejor era subirlo al camión y terminar con esto. Cuando puse las manos en el manillar de metal, sentí un frío que me quemó la piel. Literalmente. Fue como tocar nitrógeno líquido. Retiré las manos de un salto, soltando un insulto. Mis palmas estaban rojas, casi con ampollas. Y entonces, el sonido empezó. No fue un grito, fue un sollozo. Un llanto ronco, agotado, como si alguien llevara siglos llorando y ya no le quedaran lágrimas. Solo aire y desesperación. Venía de detrás de los sauces más espesos, cerca del estanque que cruza el parque. Señora, ¿se encuentra bien?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. De entre las sombras emergió una figura. No era una aparición translúcida de película. Era una mujer alta, extremadamente delgada, vestida con un camisón grisáceo que le arrastraba por el barro. Tenía el pelo negro, largo y tan pegajoso que parecía una red de pesca mojada cubriéndole la espalda. No caminaba hacia mí. Estaba de espaldas, encorvada sobre el borde del estanque. Sus hombros se sacudían violentamente con cada sollozo. Señora, el parque está cerrado. Es peligroso estar aquí, dije, dando un paso adelante. Ella se detuvo. El llanto cesó de golpe. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Lentamente empezó a girarse. Pero no giró el cuerpo, giró el cuello. Escuché el crujido de las vértebras. Un sonido seco, como cuando rompes una rama de apio. Crack, crack, crack. Su cara estaba desfigurada por la humedad. La piel parecía papel mojado que se estaba deshaciendo. No tenía ojos,
solo 2 cuencas profundas de las que manaba un líquido negro que no dejaba de correr. Y su boca era demasiado grande, llena de dientes pequeños y afilados que castañeteaban entre sí. «¿Tú has visto a mi pequeño?», susurró. Su voz no salía de su garganta. Parecía salir del aire a mi alrededor. El miedo me paralizó. Ella señaló el carrito con un dedo larguísimo, cuya uña estaba rota y negra. «Está en el carrito. Lo dejé ahí para que durmiera y el agua se lo llevó». «No hay nadie en el carrito, señora. Está vacío», dije, retrocediendo hacia el cañón. Ella soltó un alarido que me hizo caer al suelo. No era un «ay mis hijos», fue un grito de guerra, un sonido que te taladraba el cráneo y te hacía querer arrancarte las orejas. Se lanzó hacia el carrito con una velocidad que no debería ser posible para algo vivo. Empezó a sacudir el cochecito con una violencia brutal, golpeándolo contra el suelo hasta que las ruedas de metal se doblaron y la tela se rasgó. «Lo tienes tú, hueles a él». Se abalanzó sobre mí. Sus manos se cerraron sobre mis hombros, y sentí cómo sus uñas se hundían en mi chaqueta de trabajo, atravesando la tela y llegando a mi carne. El dolor era abrasador, como si me estuvieran clavando hierros al rojo vivo. Me lanzó contra el costado del camión. El golpe me dejó sin aire. Me arrastré por debajo del camión, mientras ella destrozaba la cabina con sus manos desnudas, arrancando el espejo retrovisor como si fuera de papel. Estaba fuera de sí, buscaba algo. En un momento de desesperación, recordé lo que había visto en el fondo del carrito, la manta azul. Me estiré hacia el carrito destrozado, agarré la manta apestosa y la lancé hacia el estanque con todas mis fuerzas. «Ahí está en el agua», mentí a pleno pulmón. La entidad se detuvo en seco, miró hacia el agua oscura del estanque y, sin dudarlo, se lanzó de cabeza. El chapuzón fue enorme, pero no hubo ondas en el agua después, solo un silencio sepulcral. Me subí al camión como pude, con los hombros sangrando y el corazón a punto de estallar, y salí de allí quemando rueda. No paré hasta llegar a la comisaría. Aquí es donde la historia se pone realmente mal. Cuando le conté todo al sargento de turno, un tipo viejo que ya lo ha visto todo, no se rió. Me miró con una lástima que me heló la sangre. Me llevó a la sala de interrogatorios y sacó una carpeta de archivos viejos. «Marcos, no eres el primero que ve ese carrito», dijo, dejando una foto amarillenta sobre la mesa. En la foto aparecía el Parque de los Sauces hace 40 años. En primer plano, el mismo carrito blanco. Y al lado, una mujer joven y hermosa sonriendo. «Se llamaba Clara», continuó el sargento. «Perdió la cabeza después de que su marido la abandonara. Una noche, dejó al bebé en el carrito mientras ella se drogaba en el banco del parque. El carrito no tenía el freno puesto. Rodó hasta el estanque. ¿Y ella se ahogó intentando salvarlo?», pregunté. El sargento negó con la cabeza. «No, ella no intentó salvarlo. Ella empujó el carrito. Lo hizo a propósito. Pero después, el remordimiento fue tan grande que se inventó una historia en su cabeza. Que alguien se lo había robado. Que el agua se lo había llevado mientras ella dormía. Se ahorcó en uno de esos sauces 3 días después». Me quedé helado. Pero el giro final no fue ese. «Marcos», dijo el sargento con voz grave, «hay algo que no me has dicho. ¿Por qué dijiste que ella gritó que olías a él?» Me encogí de hombros, confundido. El sargento señaló mi mochila de trabajo, la que siempre llevaba en el camión y que ahora estaba sobre la mesa. «Esa mochila la compraste en la tienda de segunda mano de la calle principal, ¿verdad?» «Sí, hace un mes. Estaba como nueva. ¿Qué tiene que ver?» El sargento abrió el compartimento delantero de mi mochila. Sacó un pequeño sonajero de plata con unas iniciales grabadas. TM.
las mismas que el sargento me mostró en el informe del bebé fallecido. La tienda de segunda mano compró el lote de la casa de Clara hace meses. Ese sonajero estaba en el carrito la noche del accidente. Al llevarlo contigo, ella no te atacó por casualidad. Ella pensó que tú eras quien le había devuelto a su hijo, o quien se lo estaba robando de nuevo. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Miré mis manos, las quemaduras de frío todavía me dolían. Pero lo peor fue cuando miré por la ventana de la comisaría hacia el parking oscuro. Bajo la única farola que funcionaba, allí estaba. El carrito de bebé, destrozado, con la tela rasgada y las ruedas dobladas. Exactamente como había quedado en el parque. No me había seguido ella. Me había seguido el objeto. Y mientras el sonajero estuviera en mi poder, el círculo nunca se cerraría. Escuché un goteo de agua en el pasillo de la comisaría. Ploc, ploc. El sargento y yo nos miramos. Él sacó su arma, pero sus manos temblaban. Desde la oscuridad del pasillo, una voz de papel mojado susurró mi nombre. Marcos, devuelve lo que es mío. Relato número 3. Mi nombre es Javi, y yo estaba allí como fotógrafo. Mi trabajo es capturar la falsedad con un filtro bonito, para que parezca verdad en Instagram. La fiesta era en el ático de un rascacielos brutal en el centro. Vidrio, acero y una piscina infinita que parecía colgar sobre el vacío. El anfitrión era un tal Adrián, un tiburón de las criptomonedas, con una sonrisa blanca que daba miedo. Desde que llegué, el ambiente estaba cargado. No era la típica alegría de fiesta. Había cuchicheos, miradas de soslayo y una tensión que podías cortar con un cuchillo de sushi. Pero lo más raro no eran los invitados. Lo más raro era el sonido. A pesar de la música electrónica a todo volumen, de vez en cuando se filtraba un eco, un lamento fino, como un silbido de viento, que parecía venir de los conductos del aire acondicionado. ¿Escuchas eso?, le pregunté a una chica que fingía beber champán. Es el viento, cariño. A esta altura el edificio silba, me dijo con una sonrisa mecánica. Mentira, yo sabía cómo suena el viento. Esto sonaba a pulmones quedándose sin aire. A medida que avanzaba la noche, el alcohol empezó a soltar las lenguas. Los secretos empezaron a salir como pus de una herida abierta. Escuché a un tipo confesar que había estafado a su propia madre, y a una mujer reírse de cómo había provocado el despido de su mejor amiga por celos. Era una colección de basura humana vestida de Gucci. Entonces, la música se detuvo, no porque alguien apagara el equipo, sino porque la electricidad dio un bajón. Las luces LED se volvieron de un azul gélido y mortecino. En ese silencio repentino, el lamento se hizo nítido. ¡Ay, mis hijos! Susurro que recorrió la columna vertebral de todos los presentes. No era un grito histriónico, era un quejido seco, lleno de una tristeza tan antigua que te hacía querer llorar sin saber por qué. Adrián, el anfitrión, se puso pálido. Su máscara de triunfador se agrietó en un segundo. No es nada, dijo, pero su voz temblaba. Una broma de los vecinos. Bebamos. Pero nadie bebió, porque en ese momento el agua de la piscina infinita empezó a desbordarse. No por oleaje, sino como si algo pesado estuviera emergiendo desde el fondo. Un agua negra, espesa, que empezó a inundar el mármol del ático. De repente, una mujer salió del área de servicio. Llevaba un vestido de seda blanca que le llegaba a los pies, pero estaba empapada. El agua chorreaba de su ropa, dejando un rastro de lodo oscuro. Su cara estaba oculta por una melena negra y lacia, que parecía flotar en el aire, a pesar de estar mojada. «¿Quién eres tú?», gritó Adrián.
tratando de mantener la compostura. «¡Seguridad!». La mujer no respondió. Se limitó a caminar hacia el centro de la sala. Sus pies estaban descalzos, y tenían la piel blanca y arrugada, como si llevara días sumergida en un río. Cada paso que daba sonaba como un chapoteo viscoso. Chof, chof. Uno de los invitados, un tipo engreído que ya iba bastante borracho, se acercó a ella con intención de sacarla a empujones. «Venga, doña, se ha equivocado de piso, fuera de acá». No pudo terminar la frase. La mujer levantó una mano, una garra pálida y sin uñas, y le agarró la cara. Fue un movimiento tan rápido que nadie pudo reaccionar. Escuchamos el crujido de los huesos de la mandíbula rompiéndose. El tipo cayó al suelo, intentando gritar, pero solo le salía sangre y espuma por la boca. El pánico estalló. La gente corrió hacia los ascensores, pero las puertas no se abrían. Estábamos atrapados a 40 pisos de altura, con algo que no pertenecía a este mundo. La mujer se giró hacia Adrián. El anfitrión estaba arrinconado contra el ventanal de vidrio. «Tú los viste», susurró ella. Su voz sonaba como si tuviera la garganta llena de piedras de río. «Tú estabas en el puente esa noche, y aceleraste tu coche deportivo. Los viste caer al canal y no te detuviste por no manchar tu historial». El giro en el estómago me dio ganas de vomitar. Todos en esa sala tenían secretos, pero el de Adrián era un crimen. «Fue un accidente», chilló Adrián. «Estaba oscuro. No sabía que eran niños». La mujer se quitó el pelo de la cara. No tenía ojos. En su lugar, 2 agujeros negros supuraban agua estancada. Abrió la boca, revelando una oscuridad infinita, y soltó el grito. Ese grito no era solo sonido, era una fuerza física. Los cristales del ático estallaron hacia afuera. El viento de la noche entró con furia, lanzando muebles y copas por los aires. Los invitados gritaban, cortándose con los vidrios rotos que volaban como metralla. Fue una carnicería de lujo. Vi cómo la entidad agarraba a Adrián por el cuello y lo levantaba con una sola mano, sobre el abismo donde antes estaban los cristales. Él pataleaba, suplicando, ofreciéndole dinero, acciones, lo que fuera. «Busca a mis hijos en el fondo», dijo ella. Y lo soltó. No hubo un grito de caída, solo el silencio del vacío. Me escondí detrás de la barra del bar, cubriéndome la cabeza mientras el agua negra me rodeaba los pies. Sentí que alguien se acercaba. Cerré los ojos, esperando que fuera mi turno. Sentí una mano fría rozar mi mejilla. «Tú no mientes con la boca, mientes con la lente», susurró la voz cerca de mi oído. «Muéstrales la verdad». Cuando abrí los ojos, las luces habían vuelto. La música electrónica seguía sonando como si nada hubiera pasado. La piscina estaba tranquila. No había vidrios rotos. No había sangre. Miré a mi alrededor. Todos los invitados estaban allí, bailando y riendo como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Adrián estaba en el centro, con su copa de champán, contando un chiste sobre Wall Street. Pensé que me había vuelto loco. Un brote psicótico por el estrés, o algo así. Pero entonces miré mi cámara. La pantalla estaba encendida. Empecé a pasar las fotos que había tomado durante el incidente. En las fotos no aparecía la mujer de blanco. Lo que aparecía era mucho peor. En cada imagen, los invitados no tenían rostros humanos. Eran cadáveres putrefactos, con la piel cayéndose a pedazos, bailando en una sala llena de lodo y ratas. Adrián en la foto era un esqueleto con traje de diseñador que sostenía una copa llena de lodo. Y en la última foto, la que tomé justo antes de que se fuera la luz, aparecía yo, pero en mi reflejo en el espejo del fondo no se veía a un fotógrafo, se veía a un niño pequeño, con los pulmones hinchados de agua y los ojos llenos de arena de río, agarrando mi pierna. Me di cuenta de la verdad.
No era que la Llorona hubiera aparecido en la fiesta. Es que la fiesta era el infierno, y yo llevaba muerto desde el accidente de coche de Adrián, atrapado en ese bucle de mentiras junto a todos los demás. Escuché el ascensor abrirse. Una nueva tanda de invitados vivos entró, riendo y presumiendo de sus vidas perfectas. Adrián se acercó a mí con su sonrisa falsa. Javi, saca una buena foto de este grupo, que parezcamos eternos. Miré hacia abajo. Mis botas estaban empapadas de agua de río. Levanté la cámara, enfoté a los nuevos condenados y disparé el flash. Sonrían, pensé. La eternidad es muy larga cuando no puedes dejar de mentir. Relato número 4. Hay una regla no escrita en los barrios bajos. Si un trabajo paga demasiado bien y no requiere experiencia, el precio no está en tu esfuerzo, sino en tu seguridad. Mi nombre es Saúl, y hace 6 meses estaba tan quebrado que habría aceptado limpiar alcantarillas con un cepillo de dientes. Por eso, cuando vi el anuncio de cuidador nocturno para anciana, 200 euros por noche, no hice preguntas. Solo llamé. La casa estaba en la colonia más picante de la ciudad, un lugar donde hasta la policía entra con las sirenas apagadas para no llamar la atención. Era una construcción de 3 pisos, de esas antiguas, con muros altos y alambre de espino que parecían una fortaleza. Me recibió el nieto, un tipo con los ojos hundidos y un tic en la mejilla que no me dio buena espina. Solo tienes que hacer 3 cosas, me dijo, entregándome un manojo de llaves. 1. No abras las cortinas. 2. Si ella empieza a hablar en sueños, sube el volumen de la radio. Y 3. Bajo ninguna circunstancia, dejes que se acerque al grifo de la cocina. ¿Es sonámbula o algo así?, pregunté, tratando de sonar casual. El tipo me miró con una lástima infinita. Algo así. Si escuchas que empieza a llorar, no es ella, es la otra. Y se fue, dejándome allí encerrado con una anciana de 90 años, llamada Doña Matilde. La primera hora fue tranquila. La vieja estaba en su cama, una mole de madera que olía a incienso y a rancio. Estaba tan flaca que apenas se notaba su bulto bajo las sábanas. Pero a eso de las 2 de la mañana, el ambiente cambió. Empezó a sentirse una humedad insoportable. Las paredes de la casa, que eran de cemento sólido, empezaron a sudar. Gotas de agua oscura resbalaban por el papel tapiz. Entonces, el sonido comenzó. No venía de la habitación de la doña. Venía del piso de arriba, que se suponía que estaba vacío. Era un llanto, pero no un llanto de tristeza, sino un sonido de asfixia, como si alguien estuviera tratando de gritar mientras se ahogaba en un tanque de lodo. Mis hijos, devuélveme a mis hijos. Se me erizó la piel. Recordé la regla número 2 y encendí la radio. Puse una emisora de música grupera a todo volumen, pero el llanto cortaba la música como una cuchilla a través de la mantequilla. Doña Matilde se sentó en la cama. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero estaban completamente blancos. No tenía pupilas. Ya viene por el diezmo, susurró la vieja. Su voz no era la de una anciana. Era un silbido metálico. Ella tiene sed, Saúl, y tú hueles a agua fresca. Matilde se bajó de la cama, con una agilidad que me hizo retroceder. Sus articulaciones sonaban como madera seca partiéndose. Crack, pop. Empezó a caminar hacia la cocina, arrastrando los pies. Recordé la regla número 3, no dejar que se acerque al grifo. Me puse en medio, bloqueando el pasillo. Doña, vuelva a la cama, por favor. Ella me miró, y por un segundo su rostro se transformó. Su mandíbula se desencajó hacia abajo, estirando la piel, hasta que se le empezaron a abrir grietas en las comisuras.
Un líquido viscoso y transparente empezó a brotar de sus poros. «¡Quítate!», me gritó, y me empujó con una fuerza que me mandó directo contra la pared. Me golpeé la cabeza y vi estrellas. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Mis intentos de recuperarme fueron en vano, porque vi cómo Matilde llegaba al grifo de la cocina, y lo abría al máximo, pero no salió agua. Salió un líquido negro, espeso, que olía a estanque podrido. En ese momento, el techo de la cocina empezó a combarse. El llanto de arriba se volvió un alarido de furia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi hijo! En hecho se dio. No cayeron escombros, cayó agua. Toneladas de agua negra que inundaron la cocina en segundos. Y con el agua, cayó ella. No era una mujer con un vestido bonito de leyenda. Era una criatura de pesadilla. Tenía el cuerpo cubierto de una piel grisácea y translúcida que dejaba ver las venas negras. Su rostro era una masa de carne húmeda sin nariz, con una boca llena de dientes como agujas, y un pelo que se movía solo, como si fueran anguilas negras buscando comida. Eran la Llorona y la Doña, pero no eran enemigas. Vi con horror cómo la criatura se acercaba a Matilde. La anciana no tenía miedo. Se arrodilló ante el monstruo. La Llorona le puso una mano en la cabeza y empezó a vomitar un chorro de agua negra directamente en la boca de la vieja. Matilde empezó a convulsionar. Su cuerpo se hinchaba y se desinflaba. Fue el momento más incómodo y violento que he vivido. El sonido de la vieja tragando ese líquido, los espasmos de sus extremidades y el olor a muerte me revolvieron el estómago. Entonces la criatura me miró. Su llanto se detuvo y soltó una carcajada que sonaba como burbujas estallando en una herida abierta. Intenté correr hacia la puerta principal, pero las llaves no funcionaban. Yo no era un cuidador. Yo era el pago. «Por favor», grité, golpeando la madera, «abran la puerta». Sentí el agua negra llegándome a las rodillas. La criatura se deslizaba por el suelo inundado hacia mí, con sus garras rascando el metal de los muebles. Matilde, ahora con la piel grisácea y los ojos inyectados en ese líquido negro, se levantó y empezó a cerrar el círculo. «La doña no es la abuela de nadie, Saúl», dijo la vieja, con una sonrisa que le partía la cara. «Ella es la vasija, y tú eres el relleno». El giro de guión me golpeó más fuerte que el golpe en la cabeza. Me di cuenta de que el nieto no estaba asustado de la Llorona. Estaba criando algo. Usaban a la entidad para alimentar a la anciana, y la entidad solo aceptaba el trato si le daban carne fresca cada cierto tiempo para descargar su dolor. La Llorona se lanzó sobre mí. Sentí sus dedos fríos y húmedos cerrándose alrededor de mi garganta. El agua negra empezó a subir por mi nariz, asfixiándome. Justo antes de perder el conocimiento, vi al nieto mirando por una pequeña ventanilla de la puerta. Estaba cronometrando el tiempo con un reloj de oro. «Faltan 10 minutos, Saúl», dijo con total frialdad. «Aguanta un poco, que si te mueres muy rápido el proceso no sale bien». Desperté horas después en un callejón, lejos de la casa. Estaba seco, pero me dolía todo el cuerpo. Pensé que había sido un sueño, una pesadilla lúcida. Hasta que intenté beber agua de una fuente pública. En cuanto el agua tocó mis labios, sentí un dolor desgarrador en el pecho. Me miré en el reflejo del agua y no vi mi cara. Vi la cara de la criatura. Habían hecho un trasplante, no de órganos, sino de esencia. La Llorona ya no estaba en la casa de la calle 42. Ahora estaba conmigo. Cada vez que tengo sed, escucho su llanto dentro de mis propios pulmones. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora soy yo quien tiene que buscar a mis hijos, para que el dolor se detenga por unos minutos.
y ya le eché el ojo al próximo anuncio de trabajo que vi en el periódico. Relato número 5. ¿Saben cuál es el récord mundial del matrimonio más corto? Algunos dicen que fueron unas horas en Las Vegas. Pero yo conozco un caso. El de mis amigos cercanos, Sergio y Valeria, que duró exactamente 18 horas. Y no se divorciaron por una infidelidad o una pelea por el dinero. Se divorciaron porque lo que vieron en su noche de bodas no les permitió volver a mirarse a la cara sin sentir ganas de vomitar. Sergio es un tipo racional, ingeniero, de los que no creen en nada que no tenga un plano. Valeria es fotógrafa, sensible, pero nada mística. Se casaron en una hacienda colonial preciosa, apartada de todo, en una zona de valles donde el río suena como si estuviera susurrando constantemente. La boda fue perfecta, pero el ambiente se enrareció en cuanto el sol se puso. A las 11 de la noche, mientras los invitados seguían bailando, Sergio me apartó a un lado. Estaba pálido. «Javi, ¿has oído eso?», me preguntó, señalando hacia la parte trasera de la hacienda, donde el jardín moría en un barranco que daba al río. «¿El qué? ¿La música?». «No, es como un jadeo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el lodo». No le di importancia, pensé que era el alcohol. Pero una hora después, Valeria desapareció de la pista de baile. Sergio, preocupado, fue a buscarla a la suite nupcial, una cabaña de piedra y madera, situada a unos 50 metros del edificio principal, rodeada de sauces. Cuando entró, la encontró en el balcón. Valeria no estaba llorando, estaba en trance. Miraba hacia el río con una cámara de fotos en la mano, pero no estaba disparando, solo miraba. «Val, ¿qué haces aquí?», le dijo Sergio. Solo señaló hacia abajo, hacia la orilla del agua, donde la niebla era tan espesa que parecía algodón sucio. Entonces, el sonido rompió el aire. No fue un grito de película. Fue un quejido agudo, como el de un animal herido, pero con una cadencia humana. ¿Dónde los pusieron?». Sergio encendió la linterna de su móvil y apuntó hacia abajo. Lo que vio le revolvió el estómago. En la orilla, una mujer caminaba de rodillas. Llevaba un vestido de novia, pero era un harapo amarillento, lleno de jirones y costras de barro. No tenía velo. En su lugar, su cabello largo y lacio se arrastraba por el suelo, como si fueran raíces negras. Pero lo más violento no fue la aparición, fue lo que estaba haciendo. La mujer estaba desenterrando algo con las manos desnudas. Sus uñas, rotas y sangrantes, rascaban la tierra con una fuerza frenética. De repente, sacó un bulto blanco. Era un zapato de niño, pequeño, lleno de moho. Usted», gritó Sergio, tratando de imponer autoridad. «Salga de ahí o llamo a la policía». La mujer se detuvo en seco. Su cuello se estiró hacia arriba, buscando la fuente del grito. Sus ojos eran dos cuencas vacías, pero lo que más impactó a Sergio fue su boca. Estaba cosida con un hilo de pescar grueso que le atravesaba los labios, obligándola a emitir esos sonidos ahogados a través de los agujeros de la piel. Valeria soltó un grito y se desplomó en el suelo de la habitación. Sergio la metió dentro y cerró el ventanal con cerrojo. Pero el horror solo estaba empezando. Durante toda la madrugada, el llanto no cesó, pero no venía de fuera. Empezó a sonar dentro de las paredes. Las tuberías de la suite nupcial empezaron a vibrar. El agua de los grifos comenzó a salir turbia, con olor a podrido y restos de pelo negro. Sergio, desesperado, intentó consolar a Valeria, pero ella lo rechazaba. Lo miraba con un odio puro, irracional. «Es por ti», le gritó ella. «Ella está aquí por lo que tú hiciste». Sergio se quedó helado. No entendía nada.
¿Qué tenía que ver él con una leyenda local o con una loca desenterrando zapatos en el río? Yo no he hecho nada, Valeria. Te acabas de casar conmigo, por Dios. Entonces, Valeria sacó algo de su bolso. Era un sobre viejo que le había entregado una mujer del pueblo, esa misma tarde, durante la recepción, diciéndole que era un regalo de bodas de la familia de Sergio. Dentro había una serie de actas de propiedad y recortes de periódico de hace 60 años. El abuelo de Sergio había sido el dueño de esas tierras, y en esos recortes se detallaba cómo, para construir la hacienda y el canal de riego que trajo la fortuna a la familia, habían tenido que limpiar un asentamiento ilegal de mujeres lavanderas que vivían a la orilla del río. Hubo una inundación accidental una noche en la que se abrieron las compuertas de la presa vieja. Murieron 3 niños. Una de las madres, enloquecida, intentó denunciar a la familia de Sergio, pero la callaron de la forma más brutal. Le cosieron la boca para que no pudiera testificar, y la lanzaron al río mientras todavía respiraba. Toda tu vida de lujos, tus estudios en el extranjero, todo se pagó con la sangre de esos niños y de esa mujer, dijo Valeria, con la voz rota, y ahora ella ha venido a cobrar la deuda, en la noche en que su linaje y el mío se unen. Sergio intentó quemar los papeles, pero en ese momento el ventanal del balcón estalló. No fue el viento, fue el cuerpo de la mujer de blanco que se lanzó contra el vidrio. Entró en la habitación como una araña, moviéndose de forma errática, dejando un rastro de agua y lodo sobre la alfombra blanca. Se acercó a Sergio. Él estaba paralizado por la culpa y el terror. La mujer le puso las manos en el pecho. Sus dedos estaban congelados. Sergio sintió cómo su propia piel empezaba a necrosarse al contacto con ella. «Tú eres el último», gimió la mujer a través de los hilos de su boca. Valeria, en un ataque de histeria, agarró un atizador de la chimenea y golpeó a la aparición. El golpe sonó como si estuviera pegándole a una bolsa de carne húmeda. La mujer de blanco ni siquiera se inmutó. Se giró hacia Valeria y con un movimiento rápido le arrebató el anillo de bodas del dedo, arrancándole también parte de la piel del nudillo en el proceso. Valeria gritó de dolor, viendo cómo su dedo sangraba profusamente. La mujer se tragó el anillo. Se escuchó claramente el clac contra sus dientes, y luego simplemente se desvaneció en un charco de agua negra. El silencio que quedó fue peor que los gritos. A las 7 de la mañana, Sergio y Valeria salieron de la hacienda. No se hablaron en todo el camino de vuelta. Al llegar a la ciudad, Valeria se bajó del coche, fue directa a un abogado y firmó los papeles de la anulación matrimonial. «No puedo dormir con alguien cuyo apellido huele a río muerto», le dijo antes de desaparecer para siempre. Pero aquí viene el giro. Lo que Sergio me contó meses después en un bar, mientras temblaba y bebía whisky barato. Sergio pensó que se había librado. Pensó que el divorcio era el precio a pagar. Pero un mes después, empezó a sentir un bulto en el estómago. Fue al médico, pensó que era un tumor. Cuando le hicieron la radiografía, los doctores se quedaron sin habla. Dentro del estómago de Sergio, perfectamente alojado en su intestino, estaba el anillo de bodas de Valeria. El mismo que la Llorona se había tragado. Y no estaba solo. Las radiografías mostraban que, junto al anillo, había 3 pequeños dientes de leche humanos. Sergio no se está muriendo de cáncer. Se está pudriendo por dentro, porque la Llorona no se llevó el secreto a la tumba. Se lo devolvió a él. Ahora, cada vez que Sergio intenta hablar, su voz suena cada vez más ahogada, más húmeda, como si alguien estuviera cosiendo sus cuerdas vocales desde adentro con hilo de pescar.
Relato número 6. Todo empezó una noche de agosto. El calor era pegajoso, de esos que te hacen sentir la ropa como una segunda piel sucia. Recibimos un aviso. El tren de carga 402 se había detenido en seco en el kilómetro 204. No había obstáculos, ni fallos en el motor. Simplemente los frenos de emergencia se habían bloqueado solos. Cuando llegamos con la dresina de mantenimiento, el maquinista estaba sentado en el suelo, fuera de la cabina, fumando con las manos tan temblorosas que se le caía la ceniza en las botas. «¿Qué pasó, jefe? ¿Un animal en la vía?», le pregunté. Él ni siquiera me miró. Señaló con el dedo hacia el último vagón, un contenedor de transporte de grano que estaba sumergido en la sombra de un puente viejo. «No fue un animal», susurró. «Fue una madre». Pensé que el tipo se había dado un golpe en la cabeza. Pero cuando me acerqué al último vagón, lo vi. En la chapa metálica, a 1,5 metros de altura, había marcas de manos. No eran manchas de grasa. Eran huellas de barro fresco y algas. Como si alguien hubiera intentado frenar el tren con las palmas desnudas. Y lo más perturbador, las huellas tenían el tamaño de manos humanas. Pero los dedos eran imposibles, demasiado largos, como si los huesos se hubieran estirado bajo la piel. «Diego, deja eso y vámonos», dijo mi compañero, un veterano llamado Bautista, que ya olía el peligro a leguas. «Espera, Bau, hay algo debajo del vagón». Apunté con la linterna a los ejes de las ruedas. El haz de luz reveló algo que me revolvió el estómago. Entre los engranajes y la grasa negra había un vestido blanco enganchado. Estaba hecho jirones, empapado en un líquido que no era aceite. Era agua estancada, verde y podrida. De repente, un lamento rompió la calma de la noche. No venía de lejos, venía de dentro del vagón de carga. «¿Por qué no paraste?». Era una voz que sonaba como si alguien estuviera hablando bajo el agua, burbujeante y pesada. El sonido no viajaba por el aire, vibraba directamente en mis dientes. «Hay alguien encerrado», grité, ignorando las advertencias de Bautista. Subí por la escalerilla lateral y asomé la cabeza por la escotilla superior del contenedor de grano. El olor me golpeó como un mazo. Era el aroma de un pantano en descomposición, una mezcla de fango y carne olvidada. Abajo, entre las toneladas de maíz, vi una figura. Estaba encorvada, de espaldas. Su piel era de un color gris azulado, la piel de alguien que ha pasado demasiado tiempo sumergido. Tenía el cabello tan largo que se perdía entre el grano, moviéndose como si tuviera vida propia. «Señora, deme la mano, la voy a sacar de aquí», dije, extendiendo el brazo. La figura se giró. No tenía rostro, o mejor dicho, su rostro era una superficie lisa de piel húmeda, excepto por una boca enorme, sin labios, que goteaba un fango negro. No gritó en «Ay mis hijos» que todos conocemos. Soltó un chasquido violento, como el de una mandíbula de cocodrilo cerrándose. ¡Clac! En un segundo, la criatura saltó. Sus dedos largos se cerraron alrededor de mi muñeca con la fuerza de una prensa hidráulica. Sentí cómo mis huesos crujían. La presión era tan brutal que mi piel empezó a rasgarse bajo sus uñas inexistentes, pero afiladas como navajas. Chillé mientras la cosa tiraba de mí hacia la oscuridad del vagón. Bautista reaccionó rápido. Subió y me agarró por el cinturón, tirando hacia atrás. Fue un forcejeo violento, grotesco. Yo estaba suspendido en el aire, con un brazo siendo succionado por esa entidad, y el resto de mi cuerpo sostenido por mi compañero. Escuché un sonido húmedo, un desgarro. La criatura me había arrancado un trozo de carne del antebrazo, con sus manos, antes de que lográramos soltarnos. Caímos de la dresina al suelo de grava. Bautista no perdió el tiempo. Arrancó el motor,
y salimos de allí a toda marcha, dejando atrás el tren de carga. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. La mujer de blanco estaba de pie sobre el techo del vagón. Sus brazos eran increíblemente largos, casi tocando el suelo mientras el tren estaba parado. Empezó a correr tras nosotros, pero no corría como un humano. Se movía a 4 patas, con las extremidades rotándose en ángulos imposibles, como una araña gigante vestida de novia. Gritaba, un grito que hacía que los cristales de nuestra cabina estallaran en 1000 pedazos. El viento nos cortaba la cara, pero no podíamos detenernos. Llegamos a la estación más cercana, sangrando y en estado de shock. Llamamos a la policía, a los federales, a quien fuera. Pero cuando volvieron al kilómetro 204, 1 hora después, el tren de carga seguía allí, pero estaba vacío. No había rastro de la mujer, ni de las huellas de barro, ni de mi sangre en el vagón. Nada. Me tomaron por loco. Me despidieron por negligencia y consumo de sustancias en el trabajo. A pesar de que mi herida en el brazo era real. Los médicos dijeron que parecía el ataque de un animal salvaje, pero yo sabía la verdad. Aquí es donde la historia da el giro que me mantiene despierto todas las noches. Meses después, hundido en la depresión y la ruina, me puse a investigar la historia de ese tramo de vía. Resulta que en los años 50, ese puente del kilómetro 204 no existía. Había un paso a nivel rural. Una noche, una mujer que huía de un marido violento intentó cruzar las vías con sus 2 hijos pequeños en brazos. El coche se quedó encajado. El tren no pudo frenar a tiempo. Pero el registro oficial decía algo más. Decía que la mujer no murió en el impacto. Sobrevivió, pero perdió la razón al ver lo que el tren le había hecho a sus hijos. Se dice que pasó el resto de su vida caminando por las vías, recogiendo pedazos de metal y restos que ella creía que eran partes de sus niños. Hace una semana recibí un paquete anónimo en mi casa. No tenía remitente. Dentro había una caja de madera vieja, húmeda y con olor a río. La abrí con el corazón en la garganta. Dentro estaba el trozo de carne que la criatura me había arrancado del brazo esa noche. Estaba perfectamente conservado en un frasco con agua de estanque. Y debajo del frasco había una nota escrita con una caligrafía infantil que decía: «Gracias por el repuesto. A mi hermano le faltaba un trozo de piel en el brazo para volver a estar completo». Me miré el brazo. La cicatriz empezó a picarme. Empecé a rascarme y bajo la costra vi algo que no era mío. Vi un tatuaje pequeño, un nombre que yo no me había hecho: Luisito. La Llorona no está buscando a sus hijos muertos. Está reconstruyéndolos con partes de las personas que se cruzan en su camino. Y ahora que tiene una parte de mí, el vínculo es permanente. Anoche escuché el sonido de un tren silbando justo fuera de mi ventana. Vivo en un 3er piso en mitad de la ciudad. Aquí no hay vías de tren. Pero cuando miré por la ventana, el suelo de la calle estaba cubierto de grava ferroviaria, y el aire olía a ozono y a pantano. Ella está fuera, y viene a por el resto de las piezas de su hijo. Relato número 7. Todo empezó con un mensaje en el grupo de Telegram Rutas Libres. Un usuario sin foto, llamado L.Cerona, mandó una ubicación en tiempo real en un sector industrial abandonado, cerca del canal de desagüe de la ciudad. El mensaje decía: objeto perdido de gran valor. El primero que llegue se lo queda. Traigan bolsas grandes. En mi cabeza sonó a droga o dinero robado. La codicia es un motor más fuerte que el miedo. Así que aceleré mi sedán gris hacia las afueras. Cuando llegué, el lugar era un poema al descuido. Naves industriales con los cristales rotos y un olor a químico podrido que se te pegaba a la garganta. La ubicación marcaba un punto exacto debajo de un puente de hormigón, donde el canal arrastraba basura
y agua estancada. Apagué el motor. El silencio era tan denso que podía oír el zumbido de mis propios oídos. De repente el móvil vibró. Era un mensaje privado de L. Serona. Mira por el retrovisor. Se me heló la sangre. Miré. No había nadie. Pero cuando volví la vista al frente, una mujer estaba parada justo delante del capó. No la vi venir. No escuché pasos. Llevaba un vestido de lino blanco, tan sucio que parecía marrón, y el pelo le tapaba la cara, como una cortina de hilos negros y mojados. «¡Joder!», grité, golpeando el volante. Bajé la ventanilla un poco, solo lo justo para que pasara el aire. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Es usted la del mensaje?». Ella no respondió. Empezó a emitir un sonido que no olvidaré mientras viva. Mientras viva. Era un crujido, como si estuviera masticando piedras pequeñas. Entonces, muy lentamente, levantó una mano y señaló hacia el canal. «Están ahí abajo. Hace frío». Su voz sonaba como el roce de dos lijas. Pensé que era una indigente que había perdido a sus perros o algo así. Me bajé del coche con la linterna grande, esa que también sirve para dar golpes si la cosa se pone fea. La mujer caminó hacia la orilla del canal con un movimiento fluido, casi como si flotara sobre el lodo. «Mire, señora, si hay alguien en el agua, tengo que llamar a emergencias», dije, acercándome al borde. Apunté con la linterna al agua negra. Lo que vi me hizo dar un salto hacia atrás. No eran cuerpos, eran decenas de mochilas escolares, todas flotando, hinchadas por el agua, amontonadas contra una reja de filtrado. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. La mujer se giró. Por primera vez vi su rostro. No era un fantasma transparente. Era una mujer de carne y hueso, pero su piel estaba tan blanca y arrugada por la humedad que parecía que se le iba a desprender del cráneo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas rotas por haber llorado o gritado durante días sin parar. Pero lo más violento fue ver que se estaba arrancando los dientes con unas pinzas oxidadas. «Clac», escupitajo de sangre. «Cada diente es un pecado que no pude morder», dijo ella, y se lanzó sobre mí. No volaba, corría con una rabia animal. Me tiró al suelo, y sentí sus dedos, fríos como el hielo, intentando meterse en mi boca. Sus uñas me cortaron las encías mientras forcejeábamos en el barro. La violencia del encuentro fue puramente física, incómoda, llena de jadeos y olor a hierro. Logré darle una patada en el pecho y subirme al coche. Arranqué y salí de allí derrapando. Mi cara estaba cubierta de su sangre negra y espesa. Llegué a casa temblando, me lavé la cara 1000 veces y bloqueé el grupo de Telegram. Aquí es donde la lógica se rompe, y empieza el horror de verdad. A la mañana siguiente, la policía llamó a mi puerta. Pensé que era por el incidente del canal, pero no. «Señor Robert, ¿conoce usted a la familia Martínez?», preguntó el oficial. «No, ¿por qué?». «Su coche fue visto ayer cerca de la zona del canal. Estamos buscando a 3 niños desaparecidos de la escuela primaria local». Me llevaron a la comisaría. Me enseñaron las fotos de los niños. Eran los dueños de las mochilas que vi en el agua. Pero el giro no fue ese. El oficial sacó una bolsa de pruebas. Dentro había un teléfono móvil recuperado de la escena. «Encontramos este teléfono en el lodo. El último mensaje enviado desde este dispositivo fue a su número privado, a las 3:15 am. Miré la pantalla del teléfono. El usuario era L0Na, pero la foto de perfil ya no estaba vacía. Era una foto de mi propia madre, que había muerto ahogada en un accidente de coche 10 años atrás. 10 años atrás. ¿Sacaron este teléfono?», pregunté con la voz rota. «Estaba dentro de una de las mochilas», respondió el policía. «Pero hay algo que no encaja. Ese teléfono ha estado bajo el agua al menos 3 años. Las baterías deberían estar deshechas. Sin embargo, no para de recibir mensajes».
El oficial me permitió leer los mensajes entrantes. Eran cientos, todos de números diferentes, de conductores de la ciudad. Todos decían lo mismo. Ya llegué al puente. No veo el dinero. ¿Dónde están los niños? Me di cuenta de la trampa. No era una aparición sobrenatural buscando venganza. Era un culto. Una red de personas que utilizaban la leyenda de La Llorona como una interfaz para atraer a conductores y culparlos de sus propios crímenes. Usaban tecnología vieja, interferencias de radio y una mujer real se mutilaba a sí misma para crear la ilusión del mito. Pero entonces, ¿por qué la foto de mi madre? Pedí ir al baño para vomitar. Mientras me lavaba la cara, miré el desagüe. El agua no se iba. Empezó a subir. Un agua negra, llena de pelo largo y dientes humanos. Escuché un susurro que venía de las tuberías de la comisaría. Gracias por las bolsas, hijo. Los niños pesaban mucho. Miré mis propias manos. Debajo de mis uñas no había barro del canal. Había fibras de lana azul, la misma tela de las chaquetas escolares de los niños desaparecidos. Mis llaves del coche, que estaban sobre el lavabo, tenían pegada una etiqueta con el nombre de uno de los pequeños, Luisito 2B. El horror me golpeó. La Llorona que vi en el canal no me atacó para matarme, me atacó para marcarme. Ella no era la asesina, ella era el eco que señalaba al culpable. Mi cerebro había bloqueado lo que hice durante esas horas de apagón en mi turno de noche. La falta de sueño, la psicosis, o algo más oscuro. La puerta del baño se bloqueó sola. El oficial empezó a dar golpes desde el otro lado. Robert, abre la puerta. Hemos encontrado sangre de los niños en tu maletero. Miré el espejo. Mi reflejo empezó a llorar. Pero no eran lágrimas. Era agua de río que me salía por los ojos, mientras mi propia voz, sin que yo quisiera abrir la boca, empezó a gritar. ¡Ay, mis hijos! No era un fantasma que venía por mí. Yo me estaba convirtiendo en la leyenda.